Pues explicada la ley de Hunt, volvemos a situarnos en nuestro momento histórico, ¿de acuerdo? Se ha iniciado la transición con un gobierno de Adolfo Suárez, se ha llevado a cabo una ley para la reforma política exitosa, refrendada por la población, esto es, se ha hecho un referéndum y la población, en líneas generales y de forma aplastante, apoya que se lleven a cabo esas reformas, y el siguiente paso son las elecciones democráticas, ¿de acuerdo?, de esos primeros partidos políticos, ese inicio auténtico de la democracia. Estamos, por tanto, situados en el año 1997. Yéndonos al documento de actividades, pues estos son los partidos políticos que se presentan, hay algunos más, pero aquí están los importantes, se presentan y redoble de tambor. ¿Quién gana las elecciones? Bueno, pues si sois avispados habréis dado cuenta que va a ganar Adolfo Suárez y su partido, porque va a seguir en el gobierno. Si hubiese ganado cualquier otro, pues Adolfo Suárez ya hubiera terminado aquí, pero va a continuar su gobierno hasta el año 1981. Eso podemos comprobarlo en la siguiente página del documento de actividades, ¿de acuerdo? Se producen esas elecciones del 15 de junio de 1977 y gana Adolfo Suárez con la UCD, ¿vale? Con la Unión de Centro Democrático, consiguiendo 165 escaños. Podéis comprobar que el PSOE sería el segundo partido más votado, pero ya había una distancia entre ellos, ¿vale? Bastantes escaños. En líneas generales, la población, aunque era de muchos partidos y había aquí mucha pelea de derecha, de izquierda, etcétera, en líneas generales la población sigue defendiendo las políticas del UCD, ¿vale? Y algo que ya podíamos ver cuando se llevaron a cabo pues, el referéndum, ¿no? Para dicha ley, donde demostró la gente con su participación y ese casi 100%, pues el estar apoyando dichos cambios. Mencionaros que el siguiente gran paso que se va a dar ya con un gobierno democrático de Adolfo Suárez es la Constitución del 78. Para la Constitución del 78, en ese mismo año del 77, un poquito después de esas elecciones, Adolfo Suárez va a constituir las llamadas Cortes Constituyentes. Recordemos que unas Cortes Constituyentes, por su nombre constituyentes, se refieren a unas Cortes de tipo parlamentario, organizadas por el Parlamento, en este caso, que van a crear una nueva Constitución o van a modificar una Constitución ya establecida. De ahí el término constituyente. Siempre que vosotros veáis algo que diga Asamblea Constituyente o Cortes Constituyentes, pues es algo de que van a hacer una Constitución. Entonces, antes de llevarse a cabo la Constitución de 1978, ya que estábamos en un proceso democrático, pues era necesario crear unas Cortes previas, ¿verdad? Unas Cortes Constituyentes que su objetivo pues era establecer, ponerse de acuerdo y ir creando entre ellos pues esa nueva Constitución que íbamos a tener. Y observad la imagen y los partidos políticos porque esto es importante. Observad que en esa imagen se ven representantes de los principales partidos políticos del momento. Y es que una cosa que Adolfo Suárez tenía claro es que esta nueva Constitución que íbamos a tener en España tenía que ser una Constitución de todos, donde todos los partidos políticos tuviesen voz y voto. Adolfo Suárez, que había ganado las elecciones, pues podía haber presionado o haber intentado tomar decisiones para que su único partido fuera el que creara la Constitución. Pero hubiera sido un error democrático. Y ahí estuvo muy bien, y de hecho creo que tienen que aprender bastante nuestros políticos actuales, de ahí estuvo muy bien ver cómo Adolfo Suárez, en vez de en una actitud egoísta y de mirar por sus propios intereses y su propio partido, pues puso la democracia y el interés de la ciudadanía por encima. Y tendió la mano a las distintas fuerzas políticas para que entre todos ellos elaborasen una constitución. Y esto fue un acierto, porque si a los partidos se le impone una constitución, eso va a dar problemas. Estos partidos luego se van a enfrentar a esa constitución y va a peligrar la democracia en España.
Pero cuando se le tiende la mano a los diferentes partidos políticos y estos pueden meter cosas en esa Constitución, pueden dar su opinión y se van a aprobar cosas que ellos proponen, hacen que esa Constitución sea de ellos, sea de todos los partidos, que no solamente sea del partido de Adolfo, ¿de acuerdo? Sino también del partido de Fraga, que sería la Alianza Popular, se separaría, ¿no? de los que intentaban la transición normal. El partido del PSOE también, o del PCE, ¿vale? Del Partido Comunista de España. Hizo que esta Constitución fuera de todos. Y por tanto la Constitución que nosotros tenemos en el año 1978, aunque no sea una Constitución perfecta y tenga cosas mejorables, sí fue una Constitución bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que se estaba desarrollando. Luego, otra cosa interesante que deciros respecto a ese año 1977, van a ser, dentro de todo este contexto, va a ser interesante mencionaros los pactos que podéis ver aquí, que el gobierno de Adolfo Suárez hizo en el año 1977, como decía, con los diferentes grupos políticos, ¿vale? Pero también organizaciones empresariales, sindicatos obreros, etcétera, para hacer frente a los principales problemas económicos de España. Porque España no solamente tenía un problema político en esta época, que era el tener que pasar de una dictadura a una cosa ya muy antigua, ¿no? Tener que pasar de una dictadura a una democracia. No solo contaba con ese problema político, sino que también España tenía un grave problema económico. Y de ahí ese gran pacto que se hizo en ese año 1977, que involucraba al gobierno, a los partidos políticos, a los empresarios y a los sindicatos, ¿de acuerdo? Fue un pacto exitoso y que ponía a todo el país mirando en una dirección para superar los problemas económicos, ¿no? Su objetivo, reducir la inflación, restricciones de tipo monetario, menor gasto público. Ya de esto podrían aprender de nuevo nuestros políticos actuales para solucionar los problemas económicos que tenemos. La devaluación de la peseta, que era la moneda, esto para los más jóvenes, la moneda que teníamos en España antes de que llegase el euro, ¿vale? Contención salarial, luego reformas estructurales para cambiar desde lo más profundo cómo funciona la economía en nuestro país, porque era deficitaria, ¿vale? Se produce un control de gastos de la seguridad social, se produce una reforma fiscal donde aparece de forma más evidente la progresividad en el IRPF, es decir, no unos tramos tan separados de pasas a pagar una cantidad y de repente pagas muchísimo más, sino unos porcentajes que van subiendo poco a poco. Aparecen más impuestos, ¿vale? Que esto siempre nos gusta, lógicamente, pero aparecen más impuestos y los impuestos, si son bien llevados y con cabeza, pues normalmente son positivos. Si son bien llevados y con cabeza, vuelvo a decir. ¿Vale? Se intenta modernizar el sistema financiero, en definitiva se intenta crear un nuevo marco financiero, económico y laboral. No es necesario que estudiéis esto, lo importante es saber que en ese 1977 el gobierno hace un gran pacto, ¿vale? Para desarrollar la economía en España, un pacto al que se apuntan partidos, empresarios y sindicatos y un pacto que nos va a poner al país en la buena dirección. No solo en la buena dirección política, ¿no? Hacia la democracia, en la que ya estamos realmente en ese año, sino también en la buena dirección de una economía moderna y que funcione. ¿Bien? En resumidas cuentas, lo que quiero que observéis es que ese año, 1977, va a ser un año bastante movido para nuestro país y muy positivo, movido porque, como habéis visto, tenemos tres eventos importantes. El primero, las elecciones que gana Adolfo Suárez, la UCD, ¿vale? Con su partido UCD, y que ya realmente ponen a España en un auténtico sistema democrático. Por otra parte, la aparición de las Cortes Constituyentes para definir esa Constitución que va a ser aprobada en el año siguiente. Y por último, esos pactos que mencionaba entre políticos, empresarios, sindicatos y también otros representantes sociales para arreglar o intentar arreglar esos problemas económicos que íbamos arrastrando en España ya de hace largo. Va a ser un año muy positivo para España. Y ahora sí, pasamos a 1978 y tenemos la Constitución que hoy día sigue funcionando.
En los apuntes deciros que Gabriel ha dedicado bastantes páginas a dicha Constitución. Esta sería la primera página de los apuntes. Aquí tenemos la segunda, aquí tenemos la tercera y aquí ya se va metiendo en la organización territorial de España, va entrando en otro tipo de cuestiones, ¿no? Ya saliendo de la Constitución, aunque también lo refleja. En la parte del documento de actividades también sucede igual, dedica bastante espacio a la Constitución. Tenemos una introducción y luego una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima y ya está, menos mal, y una séptima página, ¿vale? Entonces podemos comprobar que Gabriel ha dedicado mucho contenido a esta Constitución. Lógicamente no hace falta que lo sepáis todo, aparte de que es imposible, es muchísima información. Pero sí le voy a dedicar tiempo a que esto quede muy claro, y es que a Gabriel le gustan las constituciones, ¿vale? Lo vimos cuando estuvimos estudiando la Revolución Francesa, que le dedicó un trocito a la Constitución. También lo vimos con antigua Constitución española, ¿vale? Del siglo XIX. Mientras los franceses estaban intentando conquistar España, ¿no? Y tenemos ahora realmente la Constitución más importante que se ha dado en nuestro país. Por tanto, vamos a ir poquito a poco explicándolo y que queden sus conceptos generales pues claros. Leo. La Constitución de 1978. Las Cortes se convierten en constituyentes, eso es lo que os estaba indicando aquí, ¿de acuerdo? A ver que encuentre la página. Aquí se establecen unas Cortes constituyentes para crear esa Constitución, ¿no? Las Cortes se convierten en constituyentes y comienza la elaboración de la Constitución de 1978. Aquí hay un error, me refiero a un error político que se hizo en el momento, ¿vale? Esto está perfectamente escrito en los apuntes. Dice, ponencia constitucional deja fuera a PSP y PNV, error que restó apoyo a la Constitución en el País Vasco. Como visteis antes, se tuvo en cuenta a las fuerzas políticas que había en el Parlamento, pero se tuvo en cuenta a las principales fuerzas políticas, ¿vale? En función de los escaños obtenidos. Pero se cometió el error de que fuerzas mucho más pequeñitas pues no se tuvieron en cuenta. Y hoy día todavía nos encontramos que hay partidos como el PNV que siguen echando en cara cuando les interesa que la Constitución del 78 pues no reflejaba su espíritu vasco, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso pues a largo plazo pues, lleva algunos problemas, ¿no? de tipo político. Por lo demás, la Constitución, como os decía hace minutos, funcionó bastante bien, ¿de acuerdo? Respondió adecuadamente a las inquietudes de la época y sin ser perfecta, pues hay que valorar todo lo positivo que tiene, que es mucho. ¿Bien? Aquí tenemos sus características, pero antes de ver las características me voy a las actividades, al documento de actividades y nos metemos con la presentación general que hace aquí. Nos dice... En nuestra Constitución se trata de un Estado social y democrático de derecho. Cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, que eso lo habréis visto muchas veces cuando hablan políticos en el telediario, la expresión Estado de Derecho, eso está íntimamente relacionado con lo que es el concepto de democracia. El Estado de Derecho es que hay unas leyes y todo el mundo debe de respetar y cumplir esas leyes, ¿no? Y el Estado de Derecho tiene que respetar tus libertades individuales, tu libertad de opinión, etcétera. Entonces, es una constitución de corte democrático, eso ya lo sabemos. Luego va a ser una constitución que establece una monarquía constitucional, porque la figura del rey no la quitaron. Había partidos que querían eliminar la figura del rey, sobre todo los partidos más llevados al extremo de la izquierda, que no quieren a los reyes ni en pintura, pero como no se pusieron de acuerdo y una mayoría aceptaba al rey, pues al final, para que no hubiera problemas, nos encontramos con una monarquía de tipo constitucional. Es decir, el rey está por encima de todo, está defendido como ser legítimo propiamente de la Constitución. Al rey, en realidad, al rey de España, en realidad, no se le pueden aplicar las leyes, ¿vale? Es como un ser divino que está por ahí por encima de todo, pero luego no gobierna. Su gobierno lo cede al Parlamento, lo cede a los políticos, a la democracia. Por eso nosotros tenemos un rey de España que está ahí, que lleva a cabo ciertas tareas, pero que luego el gobierno no se mete, ¿vale? Porque no debería de meterse por cómo está establecida la monarquía. Una cosa un poco rara de ver en la práctica, sí, pero bueno, por cuestiones históricas, pues se queda así. Y por último, también es una constitución
donde pone que el poder de España reside en la nación, es decir, que hay una soberanía nacional, dicho de otro modo, que España son los españoles, que pertenece a los españoles, no pertenece a los reyes, no pertenece a los dictadores, no pertenece a los partidos políticos, sino que su soberanía es de todos y cada uno de nosotros, ¿vale? De los españoles. Y qué mejor modo que definir nuestra soberanía que a través de la democracia, ¿no? Donde votamos a nuestros representantes en el Parlamento. Y luego, los valores que va a haber detrás de nuestra Constitución pues son valores de justicia, de igualdad, de libertad y de pluralismo político, que siguen siendo en líneas generales los valores que hoy día definen a la sociedad. Es decir, una sociedad que busca justicia, que funciona a través de las leyes, que busca la igualdad de oportunidades, ¿de acuerdo? Que somos todos iguales ante la ley, que sí, que luego en la práctica las cosas son distintas y algunos son más iguales que otros y luego los que tienen más riqueza y más poder, pues tienen más derechos al final, ¿no? Pero bueno, en líneas generales y en teoría, pues todos somos iguales y todos debemos de tener las mismas oportunidades, ¿no? Una Constitución que defienda las libertades individuales, el que no me diga el Estado ni me diga nadie cuál debe de ser mi religión, si la tengo, cuáles deben ser mis principios, cuál debe ser mi ideología, etcétera, ¿de acuerdo? Se debe de respetar toda esa libertad. Y luego pluralismo político, es decir, tenemos partidos políticos que son legales, que cada uno puede montar su partido político y defender las ideas que crea oportunas, siempre y cuando no se trate de ideas que directamente vayan en contra de los valores democráticos, ¿no? de la Constitución. Esto en líneas generales aquí poco hay que estudiar, son cosas ya que tenemos mamados de la sociedad pues, de décadas, ¿no? Que son en líneas generales, como decía, los valores que nosotros pues tenemos en nuestra sociedad actual. Regresamos a nuestros apuntes y ahora sí vamos a ver sus características. Características de la Constitución en nuestra historia. Bueno, pues pertenece a la serie de constituciones de tipo democrático, constituciones largas, es muy extensa nuestra Constitución del 78 y constituciones rígidas. Se refiere a que son muy difíciles de modificar. Se establece una novedad en nuestra Constitución, una novedad que a veces nos ha dado problemas, y es la necesidad de consenso entre muchos grupos parlamentarios para que se establezcan cambios en la Constitución. Por eso desde el 78 ha habido tanta rigidez y no se ha cambiado en ningún momento nuestra Constitución, porque cuando algún grupo importante, algún grupo parlamentario importante, esto es PP, PSOE, algún otro, ha querido establecer algún cambio en la Constitución, los otros no han querido. En líneas generales se han negado, no ha habido consenso y al final la Constitución queda como está. Creo que es un error porque pienso que las constituciones deben de ir adaptándose a los nuevos cambios y esta constitución respondía a unas necesidades del 78. Y como digo, no es una constitución perfecta. Con el tiempo se va viendo, que ya han pasado muchos años, con el tiempo se va viendo que hay cosas mejorables. Entonces creo que es obligación de los políticos mejorar esas cosas, ¿no? Introducir esas mejoras. Pero bueno, de momento no se hace. También nos encontramos un problema en esa Constitución y es que hay cierta ambigüedad respecto a algunos temas. Aquí menciono a Gabriel algunos. Aborto, la enseñanza, la organización territorial. Quedan algunas cosas muy ambiguas, muy flexibles, muy dependientes de cómo se interprete dicha Constitución. Y eso no siempre es bueno, ¿no? Porque uno lo puede interpretar en una dirección, otro lo puede interpretar en otra y eso siempre va a llevar problemas, ¿no? Bueno, sobre esta Constitución nuestra de 1978, ¿dónde están sus influencias? Pues en la Constitución anterior que teníamos, la Constitución republicana del año 1931 para la organización territorial y en el Tribunal Constitucional. También se inspira nuestra Constitución en la italiana del 47, en la Constitución alemana del 49 y en las constituciones de los países nórdicos, ¿vale? Por ejemplo, con la introducción de la figura del defensor del pueblo. Defensor del pueblo, que hoy día está más politizado que otra cosa, con muchas otras cuestiones en nuestro país, pero que fue en su momento pues una buena introducción, ¿vale? Luego ya otra cosa son pues cómo actúan los partidos políticos y las posibles corrupciones e intereses que haya allá. ¿Es necesario saber estas fechas? A ver, yo os diría que no, pero no pongo el examen, por desgracia, ¿vale? Entonces es bueno al menos que sepáis un poco que las influencias pues estuvieron en la republicana del 31, fecha sí debería ser importante saberla, estas no, ¿vale? Simplemente saber que nuestra Constitución también se inspira en la Constitución
en una italiana, en otra alemana, la de los países nórdicos, etc. Luego nuestra Constitución presenta un horizonte utópico, tiene un objetivo a largo plazo muy utópico, muy difícil de conseguir, ¿vale? Pero aspira a ello. El conjunto de derechos económicos y sociales reconocidos a los ciudadanos en su totalidad, ¿vale? Esto conecta un poco con los valores puramente socialistas que nosotros estudiamos con el socialismo utópico, ¿no? De buscar la felicidad de todos los ciudadanos, que todo el mundo tenga dinero, que todo el mundo tenga una vivienda digna, que hayamos alcanzado una educación verdaderamente de calidad, etc. Eso nos lleva a ese concepto, como os decía, utópico, ¿no? Del socialismo utópico del Estado social, ¿no? Un Estado que se dedica para el bienestar de la sociedad por encima de todo. Esto es teoría, luego la práctica cambia y son otras cosillas, ¿no? Bueno, sobre la estructura de la Constitución, pues vamos a ver un poquito. Estructura de la Constitución. Bueno, pues la Constitución de 1978 se estructura en tres grandes apartados, que son estos tres que podéis ver. Por una parte, tenemos la parte llamada dogmática, por otra la parte orgánica y finalmente la parte de la reforma constitucional. Las tres partes son importantes. De todo lo que estamos viendo de la Constitución, esto es de lo más importante y de lo que hay que tener más claro, ¿vale? Sobre todo la parte orgánica. Mirad, en la parte dogmática, lo que nos está definiendo la Constitución son los principios esenciales que hay detrás de ella, ¿vale? Viene aquí, de hecho, principios generales, los derechos y deberes que tenemos la ciudadanía. Establece un preámbulo del porqué de esa Constitución, ¿bien? Nos habla sobre el concepto de Estado social que mencionábamos acá, ¿vale? Hace un instante. Luego nos menciona esos valores fundamentales que hay detrás de toda la parte orgánica, que son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, que lo estábamos comentando aquí en las actividades, ¿no? Que la soberanía es nacional, es decir, que reside en el pueblo, que se trata de una monarquía parlamentaria, esto es que hay un rey, ¿de acuerdo?, que cede su poder al Parlamento. Se trata de un Estado no confesional, esto es importante, no confesional significa que es un Estado que no forma parte de ninguna religión, aunque, por ejemplo, la religión católica sea la mayoritaria en nuestra nación como tal, como Estado, no es católico, es no confesional, es decir, no se mete en cuestiones de religión, ¿no? Que deben ser cosas de carácter más individual. Luego se trata de un Estado unitario y establece que se va a organizar mediante regiones, mediante las llamadas, ¿no?, comunidades autónomas. Y luego también nos habla en líneas generales sobre los derechos políticos, económicos y sociales y finalmente determina que se va a abolir la pena de muerte. ¿De acuerdo? La pena de muerte en la época de la dictadura de Franco existía. ¿De acuerdo? Teníamos, por ejemplo, el garrote vil. Se mataba a determinados individuos que estaban en contra de la ley, normalmente por cuestiones de asesinato. Esto hablo en los años previos a la Constitución, ¿vale? No olvidemos que durante la dictadura de Franco hubo muchas injusticias, hubo muchas muertes en cunetas, ¿de acuerdo?, a muchos represaliados, ¿no?, de izquierda que estuvimos viendo en la época de la Guerra Civil y el franquismo, ¿no?, que llegó posteriormente. Pero cuando ya ese franquismo, esa dictadura se fue relajando y ya tenemos a un Franco avanzado y estamos sobre todo en la década de finales de los 60 y la década de los 70, antes de llegar la democracia a España, seguía habiendo desde una perspectiva legal asesinatos, ¿vale? Se cogía a asesinos y se les condenaba a muerte de forma legal. Esto con la Constitución del 78 va a acabar, ¿vale?, con la llegada de la democracia y de hecho hoy día va a ser un tabú. Luego, la parte orgánica pues ya va a establecer el desarrollo en sí mismo de la Constitución, es decir, de cuáles van a ser esas leyes fundamentales, esas leyes que nos habla de la educación, del derecho que tiene todo el mundo a un trabajo digno, a una vivienda digna, etc. Esa parte orgánica nos va a establecer cuál va a ser la estructura del Estado, la vamos a explicar un poquito posteriormente a partir de las actividades, ¿vale? Lo tengo ya ahí preparado.
Luego se va a organizar toda la Constitución a lo largo de una serie de títulos, el título 2, el 3, el 4, el 5, y se va a desarrollar durante bastantes páginas y luego va a establecer con claridad cuáles son las instituciones de nuestro Estado, de nuestro país, que van a ser la corona, es decir, el rey, las Cortes, que hemos hecho, tenemos que entender que son los partidos políticos que están gobernando en el Parlamento, ¿vale? El gobierno propiamente dicho, por poneros una diferencia, porque alguno puede pensar que es lo mismo. Hoy día el gobierno es el gobierno de coalición que ha hecho Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? El PSOE con Podemos, ¿vale? Y con otros partidos políticos ya de menor rango. ¿Y qué son las Cortes? Por tanto, las Cortes son todos los partidos políticos que están en el Parlamento. Las Cortes, por ejemplo, aquí pues tendríamos que tener en cuenta al PP, a Ciudadanos, a Vox. Ellos forman parte de las Cortes, están en ese Parlamento, pero no están en este momento gobernando el país. Ellos van a poder proponer leyes, van a votar leyes, etcétera, pero al final el gobierno lo tiene otro. Y por supuesto, para formar gobierno, lo que se forma es una mayoría. El que tiene mayoría en esas Cortes, al final es el que se hace con el gobierno, ¿no? Esa es la diferencia que hay. Y luego también se establece la siguiente institución, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, ¿vale? Luego, en una última parte, como decía, tenemos la reforma constitucional, es decir, un apartado que va a explicar cómo podrían llevarse a cabo modificaciones en la misma Constitución, ¿no? Y como os decía, es un proceso complejo y rígido, muy difícil de llevarse a cabo y que requiere mayorías, ¿vale? Mayorías absolutas para poder establecer modificaciones. Y como resultado, al final, ya os estaba diciendo cuando hablábamos de esta página, de que al final nos encontramos con una constitución rígida que no se va adaptando a los tiempos, ¿no? Bueno, pues vamos a meternos ahora a hablar de lo que aparece en esta página. Esta página está en el documento de actividades y concretamente en la página número 17. Aquí nos establece de nuestra Constitución de 1978, nos establece, ¿de acuerdo? Por una parte unas características que van a venir definidas por estos tres aspectos, aspectos que ya hemos visto más atrás. El concepto de Estado social, que lo introducíamos aquí y que vuelve, ¿de acuerdo?, a aparecer en la estructura de la Constitución y que simplemente es esto, que las administraciones intervienen en la sociedad para conseguir una sociedad más justa, ¿vale? Simplemente es decir que el Estado está a favor de la mejora social. El Estado actúa, cumple y gobierna siempre para mejorar la sociedad, está al servicio de la sociedad. Esto es teoría. Luego en la práctica pues puede llegar partidos políticos corruptos que no miren por el bienestar general, sino por sus propios intereses, pero la teoría, la Constitución lo que recoge es esto. Luego, por supuesto, que se trata de un sistema democrático, es decir, donde no hay dictaduras, no hay totalitarismos, no hay monarquías absolutistas, sino donde los ciudadanos participan en el gobierno. Y nuestra democracia es de tipo representativo, es decir, nuestra participación es poniendo un voto en una urna que nos va a decir quién queremos que nos represente, ¿vale? No es una democracia perfecta, ¿vale? No es una democracia directa donde nosotros directamente decidamos leyes o directamente intervengamos, ¿de acuerdo? Sino es una democracia en la que simplemente votamos a nuestros representantes. Y luego que también vimos este concepto, se trata de un Estado de Derecho, es decir, una serie de leyes que debe de respetar todo el mundo y que debe de respetar las libertades individuales de las personas. Aquí se indica, tanto las instituciones como los ciudadanos deben respetar las leyes que haya. Los ciudadanos tienen un conjunto de derechos y libertades que las instituciones están obligadas a respetar, ¿vale? Por ejemplo, una cosita que hemos visto hace un momentito, la Constitución recogía la abolición de la pena de muerte, es decir, está prohibido que legalmente un juez condene a una persona a muerte, ¿vale? Eso sería ilegal. Por tanto, al tratarse de un Estado de Derecho, no puede llegar un partido político que por las buenas diga, pues ponemos la pena de muerte. No se puede. Habría que cambiar la Constitución, ¿vale? Habría que respetar siempre las leyes que hay. Ese es un ejemplo. Podría poneros muchos otros. Y luego esto de aquí, que podéis ver, es
cómo se estructura el Estado, ¿vale? Nos encontramos, por una parte, instituciones centrales y, por otra parte, la llamada organización territorial. Sobre las instituciones centrales son esas que teníamos aquí, ¿vale? Concretamente, la corona, que os decía, el rey es el jefe del Estado. Luego, las Cortes Generales, que como decía, son los políticos que hay en el Parlamento. En este caso nos indica, representan al pueblo español y tienen el poder legislativo, es decir, hacer leyes. Se componen del Congreso y del Senado. Por tanto, esto es muy importante, lo veremos, ¿vale? En páginas siguientes, de todos modos. Esto es muy importante. Las Cortes Generales están divididas en dos, en realidad. Por una parte, el Congreso, que es lo que nosotros vemos en los telediarios, normalmente, ¿vale? Lo que denominamos el Parlamento en sí, pero luego también el Senado, ¿vale? El Congreso es para proponer y aprobar leyes, sobre todo aprobar leyes, y el Senado es más para comentar leyes, ¿vale? Y para hacer propuestas. Luego tendríamos el gobierno en sí mismo, ¿vale? Que es el partido político o grupo, coalición de partidos políticos que en ese momento están gobernando. Y por último aquí menciona el poder judicial, ¿vale? En este caso, encargado de hacer cumplir las leyes y de sancionar sus infracciones. Está formado por los tribunales, es decir, cuando nosotros hablamos de poder judicial, lo que estamos hablando es de los jueces, perdonad, estamos hablando de los jueces y de todo el sistema de justicia que tenemos en España, ¿vale? Que incluiría al Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo, ¿vale? Por otra parte, respecto a la organización territorial, pues esta se va a organizar en función de municipios, de provincias y de comunidades autónomas. Observa que vamos de menor a mayor rango. Los municipios, pues gobernados por los ayuntamientos, ¿vale? Donde va a haber concejales y un alcalde. Luego vamos a tener por encima de los municipios las provincias. Hay 50 provincias administrativas por las diputaciones provinciales. Aquí estamos hablando de los gobiernos pues, de Granada, de Huelva, de Cádiz, o también los gobiernos de cualquier otra provincia. Y por último, ya en un rango superior, tendríamos las comunidades autónomas, ¿vale? Hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. En su estatuto se recogen sus competencias. Bien. Por tanto, esta distribución por comunidades autónomas, que a veces es muy polémica en España, porque hace que algunas leyes estén en unas comunidades, otras leyes no estén en otras comunidades. En unas comunidades la sanidad funciona mucho mejor que en otras. Igual sucede con la educación, etcétera. Al final hay mucha disparidad de comunidades autónomas, ¿no? Pues todos estos problemas que a veces establecen aquí, pues ya vino refrendado por la propia Constitución de 1978, que dijo que nos organizaban mediante comunidades autónomas, ¿vale? Ya por encima de las comunidades estaría España. Sobre esta polémica que os digo de las comunidades autónomas, a ver, considerad que las comunidades autónomas nos ha traído a España cosas muy buenas y también nos ha traído otras cosas que no son tan buenas, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de partidos políticos que puedan resultar corruptos o que no lleven a cabo un gobierno funcional, es decir, que sean ineficaces, ¿no? De aquí, ¿qué hay que saberse? Bueno, de aquí tenemos que tener claro, con nuestras propias palabras, hay que tener claro en qué consisten estos conceptos, que es el Estado social, es decir, un Estado que actúa para el bien de los ciudadanos, simplemente, que es un sistema democrático. Todos sabemos lo que es la democracia, no lo estudiéis de memoria. La democracia simplemente es que el pueblo es representado, ¿vale? En nuestro caso, mediante partidos políticos, y luego el Estado de Derecho, ¿no? Que se simplifica en que hay que cumplir las leyes. Y luego sí hay que saberse las instituciones centrales, ya las teníamos aquí, ¿vale? Y luego la organización territorial, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que hay municipios que cuentan con su alcalde y sus concejales, que también hay provincias y que también hay comunidades autónomas, por lo que de aquí no os estudiáis nada porque no es necesario, ¿vale? Bueno, vamos a seguir aquí avanzando un poquito. La organización territorial ya la vamos a dejar para el próximo día, para otro vídeo. Y sí nos vamos a ir aquí metiendo pues, en ver el resto de páginas que aparecen referidas a la Constitución, que aparecen en el documento de actividades. Como esto está siendo muy extenso y siempre creo que lo importante es que os quedéis con las generalidades, pues vamos a ir a las cosas más importantes, ¿vale? Y relevantes
estas paginitas que nos quedan, ¿de acuerdo? Sobre, como decía, el documento de actividades. Bueno, aquí tenemos el jefe del Estado, el rey, ¿vale? Importante, ya lo mencionaba minutos atrás, inviolable. ¿Esto qué significa? Que está por encima de las leyes, ¿vale? Cuando nosotros decimos que en la Constitución todos somos iguales ante la ley, en realidad no es verdad. Tenemos a una persona que está por encima, que no tiene por qué cumplir las leyes, ¿vale? Esa persona es el rey de España. Si bien él debe de dar ejemplo, ¿no?, de lo que debe de ser un ciudadano perfecto. Bueno, pues tenemos esa figura del rey que recibe el nombre formal de jefe de Estado, que debe de simbolizar la unidad de España, que representa al Estado por encima de todo y también, muy importante, que debe tener un papel arbitral. Es decir, en nuestra monarquía parlamentaria, como también mencionaba minutos atrás, el rey cede el poder, cede el gobierno al Parlamento, lo cede a los políticos que han sido votados democráticamente. Y él no va a entrar en gobierno, no va a tomar decisiones de carácter político, ¿vale? De ahí que sea arbitrario, él tiene que estar al margen. Juan Carlos I o Felipe VI o el rey que tengamos no puede ponerse a defender, pues, por ejemplo, al PP o defender al PSOE o defender unas leyes por encima de otras o el incumplimiento de las leyes, no. Tiene que mantenerse al margen. Por eso cuando nosotros vemos hablar al rey de España en sus contadas ocasiones que habla y se dirige al pueblo, pues no se moja mucho, no suele decir mucho, ¿no? Suele decir pues eso de representar, ser símbolo de la unidad y representar al Estado y a los españoles, ¿no? Y no toma partido de cosas, pero porque no debe, luego tiene sus propias ideas, que él sabrá, ¿no? Pero que no, a nosotros pues no nos repercute. Y eso pues está recogido en la Constitución. Luego aquí nos habla del gobierno de España, es decir, del partido o coalición de partidos políticos que gobiernan. Mirad que poquitos ministros había aquí en comparación con los que tenemos hoy día, que cada vez van en aumento. En el año 2050 tendremos ya como 100 ministros, porque vamos, esto no es normal. Bueno, pues gobierno de España, esto ya lo sabéis, hay un presidente, ¿de acuerdo? En este caso tenemos al señor Pedro Sánchez, se me olvidaba el nombre. Luego tenemos normalmente un vicepresidente, pero puede haber varios. Si no me equivoco, ahora mismo tenemos 3 o 4 vicepresidentes, ¿vale? Carmen Calvo uno, Pablo Iglesias otro, etc. Y luego tenemos ministros. Y como habéis visto, en el último gobierno ha aumentado considerablemente el número de ministros. Por tanto, esto no define la Constitución quiénes son, bueno, cuántos son, mejor dicho, o qué ministerios hay, sino que eso ya lo define el propio gobierno, ¿no? Luego, ¿cuáles son las funciones generales de ese gobierno? Pues las políticas en general que hay en el país. Política exterior, es decir, en relación a otros países, y las políticas interiores que tiene nuestro país. Luego, por supuesto, el gobierno tiene que defender al Estado, ¿vale? Y por otro lado, también menciona aquí que el gobierno lleva a cabo la administración civil y militar. Esto es muy abstracto lo que está aquí escrito, pero lo que nos está indicando es que en líneas generales el gobierno va a administrar todo el país, ¿no?, a un nivel nacional. Esto realmente no estudia esas funciones, las líneas generales ya las conocemos. Y luego, sobre la elección, pues hay dos formas. La elección ordinaria, que son las votaciones propiamente que se hacen para investidura, esto es, cuando las personas votan, ¿de acuerdo?, metemos nuestro voto en la urna y se reparten los escaños, pues ahí es donde se lleva esa votación de investidura donde los políticos del Parlamento pues votan, ¿no?, para ver quién va a ser el presidente y los partidos gobernantes. Al final, esto lógicamente se votan a las mayorías y a los que han hecho acuerdos. Y luego también tenemos una vía rara, extraordinaria, que hace poco se utilizó, ¿vale? Fue la moción de censura, que en cualquier momento del gobierno, si se pone una mayoría de partidos de acuerdo, pues le pueden quitar el poder a lo que hay aquí. Por ejemplo, nosotros ahora mismo sabemos que en España hay una coalición entre PSOE, Podemos y otros partidos ya minoritarios. Pues perfectamente podría haber una coalición, se me ocurre, entre PSOE y PP. Si no me equivoco, creo que harían mayoría absoluta y si no, pues vamos a ponerlo más rocambolesco. PSOE, PP y Vox. Y se unen, ¿no? Pues se podrían quitar y se podrían deshacer gobiernos.
¿de acuerdo? Durante los 4 años que dura la legislatura. Luego, sobre las Cortes Generales, nosotros ya dijimos atrás que era de tipo bicameral, es decir, hay 2 cámaras. El Congreso, que es el Parlamento propiamente dicho, es esto que tenemos aquí, lo que normalmente se ve en los telediarios, y luego está el Senado. Y de aquí el verdaderamente importante es el Congreso, ¿vale? Y sus funciones son, pues, como decía atrás, proponer y sobre todo aprobar leyes, aprobar los presupuestos y hacer también control del gobierno, ¿no? Imaginaos que el gobierno empieza a ser muy corrupto, pues siempre va a haber aquí parlamentarios de otras agrupaciones políticas que como mínimo van a poder hablar y se van a poder expresar. Ahora mismo, mientras digo esto, es difícil pensar en un ejemplo porque estamos en un estado de alarma y ha cambiado, ¿no? La situación bastante y las relaciones que se establecen en el Parlamento. Pero en líneas generales, pues debería, ¿no?, de estar estableciéndose un control de gobierno también. Y luego ya lo que tenemos en esta página es hablarnos del Poder Judicial. Y yo os decía que el Poder Judicial, en líneas generales, es todo el sistema judicial que tiene España, ¿vale? Yendo de abajo arriba, pues tenemos a los juzgados, luego las audiencias provinciales, luego el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, que por cierto, por si no lo sabéis, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está en Granada, ¿vale? Concretamente está en Plaza Nueva. Luego ya por encima tendríamos la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y ya lo más de lo más de lo más, el Tribunal Constitucional, ¿vale? Y esto de aquí no es importante, no lo podemos saltar. Y luego, lo de las diferentes vías de acceso y diferentes comunidades autónomas, pues esto ya definitivamente lo dejamos para el próximo día porque ya es mucho. Así que el próximo día hacemos un repasito volviendo a ver la organización territorial de España, que ya lo hemos estado hablando aquí, ¿vale? Desde las actividades, cuando hablábamos de municipio, provincia y comunidades autónomas. El próximo día daremos un repasito, que vuelve a aparecer los apuntes en su página número 10, y luego ya pues nos vamos metiendo en lo que os decía de las vías de acceso que tuvieran las diferentes comunidades autónomas para tener mayor o menor autonomía, ¿no? Y ya está. Queda poquísimo para terminar el tema, así que ánimo, sé que esta parte ha sido más densa, una parte más fea, para mí es un poquito feo también darlo, ¿vale? Debo reconocer que disfruto más cuando me pongo con científico tecnológico, pero es lo que tenemos, hay que estudiarlo, hay que avanzar con todo, con los materiales que nos dan y a darle caña a eso, ¿vale? Que como os decía, pues yo qué sé, hace 1 hora y media que empecé a grabar estos vídeos o 2 horas, queda poquito, ¿vale? Quedan 3 semanas prácticamente para terminar, contando así a lo pronto y mal, y que esto está casi acabado, ¿vale? Así que el último impulso y que el título está ahí en el bolsillo, ya en el bolsillo. Hasta luego.